Putin cerca de México. México más Rusia igual caos para Estados Unidos. Vladimir Putin toma postura. ¿Se acerca una nueva guerra fría desde el sur? En una inesperada jugada geopolítica, los recientes acontecimientos entre México y Estados Unidos han puesto a temblar a los círculos de poder en Washington. Lo que comenzó como una serie de protestas en Los Ángeles por redadas migratorias, rápidamente escaló hasta convertirse en un tema de discusión internacional, provocando un comentario directo y provocador del presidente ruso, Vladimir Putin, quien no solo ha respaldado moralmente a México, sino que ha lanzado preguntas incómodas sobre la historia y la legitimidad territorial de Estados Unidos. Las tensiones actuales entre México y Estados Unidos han estallado a raíz de operativos migratorios masivos ordenados por la administración de Trump, que han llevado a redadas en ciudades como Los Ángeles, la tercera ciudad con mayor población mexicana fuera de México. Las imágenes de migrantes mexicanos siendo detenidos frente a iglesias, escuelas y hospitales han dado la vuelta al mundo. Ante este contexto, líderes mexicanos, tanto gubernamentales como del Congreso, han alzado la voz, y con ello, también la polémica. Uno de los episodios más controversiales fue cuando la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró públicamente que el gobierno mexicano se movilizaría en defensa de sus connacionales en Estados Unidos. Esta declaración, claramente orientada a dar respaldo moral y diplomático a los migrantes, fue tergiversada por figuras mediáticas ultraconservadoras en Estados Unidos, como Charlie Kirk y Alex Jones, quienes la interpretaron como un llamado a la insurrección contra el gobierno estadounidense. ¿Más peligrosa que Putin? En un giro que pareciera de novela distópica, estos comentaristas pro-Trump han llegado incluso a afirmar que Claudia Sheinbaum representa una amenaza mayor para la seguridad de Estados Unidos que el propio Vladimir Putin. Las acusaciones, basadas en una mala traducción y fuera de contexto, sostienen que México está promoviendo el separatismo en territorio estadounidense y que el mensaje de su presidenta es una incitación directa a la violencia y el caos dentro de Estados Unidos. México está en guerra contra nosotros, llegó a afirmar un popular locutor en un programa de radio en Texas. Otros comentaristas fueron más lejos. Hay que declarar la guerra a México. Es un enemigo más real y cercano que Rusia. La respuesta de Putin. El presidente ruso no tardó en reaccionar. En una rueda de prensa en Moscú, al ser cuestionado sobre la situación entre México y Estados Unidos, Vladimir Putin lanzó una afirmación que resonó en todo el mundo. ¿California? ¿A quién pertenecía antes? ¿Y Texas? ¿Y Nevada? Con estas palabras, Putin estableció un paralelismo directo entre las disputas territoriales de Crimea y Donbass, con las anexiones históricas de territorio mexicano por parte de Estados Unidos durante el siglo XIX. Putin fue aún más allá. Nadie habla de eso. Nadie lo recuerda como se recuerda Crimea. Todo se quedó en silencio. Pero ahí también hubo apropiación de tierras. Para muchos analistas, estas palabras no son simples opiniones, sino parte de una estrategia clara del Kremlin, debilitar la imagen moral de Estados Unidos en el escenario internacional y socavar su autoridad como defensor del orden global. El mensaje de Putin ha sido recibido en México con una mezcla de sorpresa y respaldo. Muchos vieron en sus palabras una defensa histórica que México nunca había recibido de una potencia mundial. La amenaza de las remesas. La escalada del conflicto alcanzó un nuevo nivel, cuando desde el Senado estadounidense se propuso cuadruplicar los impuestos a las remesas que los mexicanos envían a sus familias desde Estados Unidos. Una medida que tendría un impacto devastador para millones de familias en México, cuyo sustento depende de este dinero. El senador republicano Eric Schmidt, conocido por su retórica antiinmigrante, fue quien encabezó esta iniciativa, justificándola como una respuesta a las acciones hostiles del gobierno mexicano y su presidenta. Según él, las palabras de Sheinbaum constituyen una agresión directa, y por tanto, las consecuencias económicas deben sentirse de inmediato. Mientras tanto, políticos mexicanos como Gerardo Fernández Noroña han recordado el pasado territorial entre ambas naciones. Durante una protesta frente a la Torre Trump en 2017, Noroña mostró un mapa de México de 1830, con los territorios que hoy son parte de Estados Unidos. Si quieren que México pague el muro, lo pagamos. Pero con nuestra frontera original, ironizó. Hoy, esas palabras son citadas por la ultraderecha estadounidense como prueba de que México tiene intenciones de recuperar esos territorios. ¿Una nueva guerra fría desde el sur? El involucramiento de Rusia en este conflicto simbólico
ha sido interpretado como un nuevo frente de la rivalidad global entre Moscú y Washington. Si durante la Guerra Fría la frontera del conflicto estaba en Berlín o en Cuba, hoy podría estar en Tijuana. Medios rusos han empezado a cubrir ampliamente las tensiones entre México y Estados Unidos, y no son pocos los analistas que creen que el Kremlin estaría dispuesto a profundizar sus lazos con México, aprovechando el desgaste de la relación bilateral con Washington. Aunque hasta ahora no se habla de cooperación militar, el respaldo político de Putin a México ha sido suficiente para encender las alarmas en el Pentágono. ¿Reacción desproporcionada o miedo real? La reacción estadounidense, basada en miedo, ha sido calificada por muchos como desproporcionada. ¿De verdad México representa una amenaza mayor que Rusia o China? ¿Un país sin armas nucleares, con un ejército limitado y con problemas internos graves, puede ser visto como el enemigo número uno? La respuesta es compleja. Lo que temen ciertos sectores estadounidenses no es tanto una invasión armada, sino una revolución simbólica. El creciente orgullo mexicano, el respaldo de potencias como Rusia y la evidencia histórica de injusticias cometidas por Estados Unidos están encendiendo el temor de que el dominio cultural y político estadounidense en su frontera sur se esté debilitando. Además, el tema migratorio, tan explotado políticamente en Estados Unidos, se está convirtiendo en un campo de batalla ideológico. Las redadas, ahora más agresivas y visibles, están generando condenas incluso dentro del mismo Estados Unidos, y activistas denuncian que ICE ha llegado al extremo de detener a migrantes afuera de iglesias, hospitales y escuelas. El doble rasero estadounidense. Lo que más ha molestado a muchos en América Latina y otras partes del mundo es el doble estándar con el que Estados Unidos maneja estos temas. Cuando se trata de Rusia anexando territorios, gritan invasión, pero cuando Estados Unidos anexó más de un tercio del territorio mexicano en el siglo XIX, lo presentan como expansión legítima. Si un gobierno latinoamericano critica a Estados Unidos, es acusado de populismo o comunismo. Pero si un senador estadounidense propone sancionar económicamente a otro país o derrocar a su gobierno, es considerado un defensor de la libertad. Lo que parecía un problema migratorio aislado, se ha convertido en una tormenta geopolítica sin precedentes. La alianza simbólica entre México y Rusia ha sembrado el caos en Washington, no porque se trate de una unión militar, sino porque cuestiona los fundamentos históricos y morales de la hegemonía estadounidense. Si algo ha quedado claro en los últimos días, es que el sur ya no se calla. México ha dejado de agachar la cabeza y ha encontrado en figuras como Putin un inesperado aliado en la lucha por el respeto, la soberanía y la verdad histórica. Lo que venga después, aranceles, propaganda o incluso sanciones, será parte de un conflicto que ya no es solo político, sino también cultural y moral. Y mientras en Washington algunos piden la guerra, en Moscú se plantean preguntas incómodas, y en México, millones de personas, dentro y fuera de sus fronteras, se preparan para defender su dignidad, con historia en mano y la frente en alto.